Bueno, nuestro estudio, como sabéis, tiene sede en Madrid y Barcelona, así que hablando de rehabilitaciones, pues vamos a ir con una de Madrid y una de Barcelona. Ambas tienen bastante en común, ambas eran edificios casi usados industrialmente, en los que la transformación para ambos fue para edificios de oficinas. Vale, empezamos con lo que se conoce como Simon Suites. Con Simon tenemos una relación bastante interesante. Realizamos este edificio y en paralelo en Madrid estábamos realizando lo que llaman la Casa de la Luz. No sé si habéis tenido oportunidad de ir a verlo, pero también era una rehabilitación. No la hemos traído aquí por las dimensiones, porque era para ellos, era un edificio mucho más pequeño, un showroom, pero que fue la rehabilitación de un edificio de Fernando Higueras. Con la intencionalidad, os invito por favor que vayáis a verlo, porque ahí sí que de una clínica dental al edificio que tenemos ahora, pues sí que fue sobre todo intentar recuperar la historia del edificio y la arquitectura que había en ello. Aquí nos movemos a Barcelona, nos vamos a la zona del Ensample y toda la nueva transformación que se está haciendo en el 22 Arroba, ¿no? Toda esta intención de nuevos edificios y recuperación de todo lo que eran las fábricas que existían allí. Tenemos esta manzana en la que lo que veis en negro sería el edificio en el que nosotros intervenimos y toda la parte que está en gris es lo que ellos todavía mantienen para sus... bueno, ahora están rehabilitándolo de manera que están haciendo un pequeño lab, manteniendo la idea, porque originalmente esta era la fábrica donde se realizaban todos los interruptores de Simon que debemos de tener en todas las casas, que todos nosotros. Ahora mismo la fábrica se desplazó, pero sí que han querido mantener una cosa que tienen ahora mismo en desarrollo, que es un pequeño lab donde hagan pues, las innovaciones y se pueda mantener esa idea de pequeña fábrica dentro de este espacio. Estamos aquí y nos encontramos un edificio consolidado en edificabilidad y en volumetría. No se podía modificar y un poco la pregunta era qué hacemos con ello dentro de si no podemos tocar en demasiado el edificio, la fachada no estaba protegida, la interior tampoco, pero bueno, un poco cuál es el remanente o qué nos interesa poner en valor de lo existente. El edificio tenía, como veis, una cubierta a dos aguas, esa cubierta no tenía utilidad y no había edificación suficiente para poder construirla. Entonces lo que hicimos fue eliminar estos dos núcleos de comunicaciones que estaban en el interior del patio y con esa edificabilidad y algún pequeño edificación menor que había en el patio, conseguir ganarle una planta al edificio. Entonces, teníamos mucha información, porque toda la familia Simón tenía fotografías, lo cual ayuda muchísimo en la búsqueda. Muchas veces vamos a ciegas en los edificios, tenemos que hacer topografías, pero realmente tampoco tenemos información y nos lo vamos encontrando según vamos desmontando los edificios. Luego, cuando os cuente Río Rosa, os puedo enseñar algunas de las cosas que nos fuimos encontrando en la obra. Aquí pasaba un poco lo contrario. Sí teníamos mucha información, pero era verdad que era un edificio que se había construido por fases. Entonces teníamos muchas fases, muchos sistemas constructivos y cómo ir encajando pues, todas estas diferentes, teníamos zapatas corridas, zapatas aisladas, estructura metálica, estructura en hormigón. Teníamos un edificio que bueno, era casi un recorrido histórico por lo que iba aprendiendo la arquitectura a lo largo de los años. Entonces, un poco lo que nos encontramos al empezar era esto. Realmente, estructuralmente, era un edificio bastante interesante, un edificio muy ciego, porque tenía ese objetivo de edificio industrial, y un edificio que había ido teniendo por normativas, evacuaciones, muchos aledaños, ¿no? Entonces, la primera intención era limpiarlo completamente, pero nos gustaba este altillo, ¿no? Y ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos poner en valor esta imagen, pero desde luego actualizándola? Entonces, lo primero, ya lo ha comentado mi compañera, el diagnóstico estructural, a la que, bueno, todos por desgracia sabemos cómo están las noticias, ¿no? ¿Qué hacemos con los edificios cuando los renovamos? Al final, todos los edificios no cumplen normativa actual estructuralmente y es uno de los primeros problemas que nos encontramos en todos los edificios. Por suerte, en este particular, la estructura, aunque diferente en sus zonas, no tenía demasiado problema. Y más allá de las lesiones de carbonatación y otros problemas que nos fuimos encontrando durante el edificio, pudimos mantener vista toda la estructura, que era una de nuestras prioridades. Bueno, este era el edificio como nos lo encontramos. Tenía un ritmo en la fachada muy potente que no queríamos perder. Es decir, queríamos que el edificio se siguiera leyendo como estaba. Pero sí que tenía una planta muy ciega en planta baja que no permitía un poco pues, utilizarla como un edificio de bienvenida. Entonces, nuestro objetivo principal era mantener la misma imagen, pero adaptándola al siglo XXI.
Y bueno, nuestro leitmotiv pues, era Simón, ¿no? Ellos fueron cambiando la idea de los interruptores hasta llegar a una cosa muy minimalista, pero a la vez muy tecnológica, ¿no? Hemos pasado de estos interruptores que ahora vuelven a estar un poco de moda en decoración, pero que tenían más que ver con la forma que con el uso. Entonces, nosotros sí que queríamos imitar esto en fachada. Entonces, para nosotros el elemento unificador era este switch, era un elemento muy tecnológico, muy repetitivo, pero a la vez muy sencillo visualmente. Entonces, trabajamos mucho en este módulo que se repite, pero siempre teniendo en cuenta las diferentes posiciones por la irradiación solar, que fuera a la vez pues permitiera la ventilación y que sobre todo se instalara. O sea, una vez que tratamos toda la estructura, porque alguna de las zonas sí que tuvimos que hacer unas pequeñas intervenciones en uno de los niveles, que después fuera un sistema muy modular y de muy rápida instalación. Al igual que ocurre un poco, ¿no? con los interruptores. Tú tienes toda la obra, poner toda la parte eléctrica es un infierno, pero luego ya una vez que se colocan los interruptores que cierran la imagen, pues eso se hace de manera muy rápida. Entonces, un poco para que veáis, la imagen final era muy similar a la imagen original. Este es el antes y el después. La planta baja, que sí que ahora os comentaré un poco los usos, pues sí que tenía esa idea de grandes vidrios, máxima luz y sobre todo la idea de abrirse al exterior. Las fábricas siempre están cerradas, lo que se hace dentro no se ve y la idea es invitar al usuario a que sea partícipe de lo que está ocurriendo en este edificio. En el interior, que era esto que os comentaba, se eliminan los dos núcleos laterales para ganar esa edificabilidad y se replica el sistema de exterior de fachada. En este sentido, la fachada interior y exterior, aunque tiene diferentes vidrios, tiene diferente control solar, la imagen sí queríamos que se mantuviese. Bueno, aquí ¿qué ocurre? ¿No? O sea, nosotros en estos proyectos tan grandes sí que todo lo que era el interiorismo fue un desarrollo en colaboración con Toni Arola y con Siedber Studio. Con Toni Arola y Jordi Tamayo también trabajamos aquí en Madrid en todo lo que es la elaboración del mobiliario del showroom de Simón. Ellos tienen también mucha experiencia. Entonces, en trabajar con esta empresa. Lo que hicimos fue esos núcleos que veíais exteriores, los veis aquí, los metimos al interior. Teníamos esta parte no privada en el inferior, la parte de oficinas y luego estos espacios verdes y este ático en la planta de cubierta. La planta baja pues es una planta donde se hacen conferencias, es un showroom, tenemos este gran patio. Después tenemos las plantas tipo. Bueno, aquí podéis ver un poco cómo es la idea del showroom interior. Siempre estas escaleras también que tenemos en Madrid, la idea de comunicar los espacios más públicos a través de unas escaleras, de invitar a la gente. Esto es un leitmotiv que tenemos en el proyecto. Si las escaleras son interesantes, la gente usa más las escaleras que los ascensores. Entonces, bueno, planteábamos un poco pues, las zonas más oscuras para las zonas de salas y después este corazón que te invita a mirar hacia el chanfer del ensamble como un espacio siempre de reunión. Aquí podéis ver un poco pues, cómo sería una planta tipo. Un poco para que veáis las imágenes interiores, como al final este espacio tan industrial se mantiene con la estructura y con las instalaciones vistas, pero la calidez un poco dada por los diseñadores en los materiales y en la parte redondeada, ¿no? Un poco que se planteaba de todas las oficinas, pues le hace un diálogo un poquito más amable. Y por último llegamos a lo que os comentaba al principio, ¿no? ¿Qué hacemos con ese tejado metálico que nos gustaba, que queríamos mantener y qué uso le podíamos dar? Entonces, esta doble altura la conseguimos hacer un pequeño graderío, como un auditorio un poco improvisado cerca de la cafetería, que permita tanto las estancias del día a día de los trabajadores como los posibles eventos que puedan tener en la sede. Y como la edificabilidad no era suficiente para tener toda la parte completa de la planta superior, pues hemos podido realizar un estudio de paisajismo que permita también pues, que el uso sea en Barcelona casi también igual que en Madrid, la temperatura permite que esto esté siempre utilizado. Me paso al edificio del campus de la Matriz, volvemos a Madrid. Es un edificio que todos los que sois de Madrid habréis pasado 1000 veces por allí. Es uno de los edificios más largos que existen en Madrid capital
y un poco el reto que teníamos era un montón de empresas que pertenecen a WPP que tienen requerimientos diferentes, que tiene que ser un edificio flexible y que además tiene un inquilino que no se va a ir. Entonces, si lo conocéis históricamente, este edificio era el edificio de Telefónica. Era un edificio que da servicio aún hoy a todas las conexiones que hay en Sudamérica de telefonía. O sea, el problema que teníamos es que durante la obra, vibraciones, movimientos, pues podíamos dejar sin red a Ecuador. Entonces, cómo hacer todo este análisis pues fue bastante interesante. Y luego, bueno, como ya os digo, esto es lo que nos encontramos. De nuevo, un edificio industrial, un edificio muy cerrado y un edificio con un hormigón que merecía la pena recuperar y además sí que había una idea, en este caso, un poquito más diferente a la sencillez y a la calidez que ofrecían las oficinas de Simón. Aquí son todo empresas de publicidad. Entonces, el planteamiento era un poco diferente, era ese sentido industrial, pero digamos de una manera más gamberra. Es decir, dejar los grafitis que nos íbamos encontrando, hacer un poco, pues si había algún apuntalamiento previo, mantenerlo, que el diálogo fuera un poco más divertido, ¿no? Mostrar lo que sabemos de la arquitectura, pero sin intentar hacerlo una oficina seria. Esta era la fachada principal y tenía, como veis, dos ritmos. Tenía los ritmos laterales, en los que originalmente sí que había alguna oficina, tenía mayor luz, y todas las zonas de máquinas, donde teníamos todos los racks y todas las conexiones, casi como las chicas del cable, que estaban en estas fachadas. Entonces, queríamos también mantener con una nueva fachada pues, todos estos ritmos. Y esta era la fachada trasera, la fachada sur-sur-sur. Aquí teníamos que hacer unas protecciones solares muy importantes. Y teníamos estos patios completamente abandonados, que por debajo, estamos en planta 2 en esta imagen. O sea, teníamos todavía dos plantas por debajo. Y para complicarlo aún más, teníamos la planta -1 y la planta -2, todo lleno de elementos de Telefónica en todo su perímetro, y la planta 3 y la planta 4 para nuestro parking. Con lo cual, todo lo que significa hacer bajantes nuevas, hacer todo lo que sube y todo lo que baja, incendios, etcétera, sin pasar por dos sótanos, pues complicaba mucho el sistema y el diseño. Esto fue como llevaba muchos años abandonados, porque como decía mi compañera, es muy difícil que alguien quisiera meterse en este lío. Al final, pues WPP decidió que sí, que para adelante. Y bueno, nos encontramos de todo. Este edificio sabéis que sufrió un atentado, con lo cual pues el nivel de la planta 3, el forjado, si bien aguantaba estructuralmente, porque este edificio aguantaba lo que pusimos y 3 edificios más encima, sí que visualmente parecía un chicle. Entonces, el miedo de lo que podía pasar, pues bueno, fue un montón de análisis estructurales que tuvimos que hacer. El edificio tiene 5 metros de altura entre plantas, entonces una de las propuestas, viendo que la estructura aguantaba mucho, y que era viable fue meter entre plantas para meter todas las rutas de instalaciones dentro de los edificios de oficinas, de manera que liberábamos muchísimo toda la parte de cubierta. Bueno, un poco más imágenes de cómo estaba el edificio cuando nos lo encontramos. Y después, pues, ayuntamientos, planes especiales, PQAUs y demás, que hacen un poco pues, entender cómo nosotros queríamos proponer una fachada muy libre, una fachada muy abierta y también una relación con el edificio de Minas. Al final, el edificio de Minas es un edificio maravilloso. La gente que ahora tiene las vistas desde el edificio de oficinas y ve todos los días el edificio de Minas, pues es una fachada fabulosa. Pero sí se nos exigió que mantuviéramos los ritmos. Es decir, que se entendiera claramente que este edificio, por toda su longitud, no podía tener una longitud completa y teníamos que marcar este ritmo derecho e izquierdo que veis en la imagen. Entonces, lo que propusimos es un muro cortina que mantenía ese ritmo. Teníamos en los laterales un ritmo de 1 metro y en el centro un ritmo de 2,5 metros, de manera que sí que visualmente, aquí lo veis, se leía el ritmo. Otro de los puntos que nos pidieron fue que el edificio, como veis, está partido, tiene una planta más en el lado derecho que en la planta izquierda. También nos pidieron que visualmente el edificio tuviera el mismo nivel de coronación, lo cual nos dio muchas vueltas porque no sabíamos si
rellenar ese espacio vaciando dobles alturas al interior. Al final se optó por hacer una protección estética, algunas lamas de vidrio, para poder tener las terrazas que veréis después. Un poco la imagen de las dos fachadas. En las plantas inferiores, aquí lo que veis justo es el único espacio ciego que hay, que es el centro de transformación y un gran ascensor que baja a todos los niveles de Telefónica, porque esto todavía sigue en funcionamiento, como os digo. Y esta doble planta que tenemos para dar luz, no hay puntero, ¿no? Pero en el nivel inferior veis las luces, pues esa era una planta que era la planta baja realmente, porque el edificio de punta a punta por su longitud, pues tiene una planta de diferencia. Entonces era muy importante para nosotros que todas las zonas de oficinas tuvieran luz natural. Esta es la fachada trasera. Propusimos una fachada con doble piel y una pasarela de mantenimiento para que todas estas lamas orientadas permitieran que el edificio se protegiera del sol. Y alguna imagen desde los edificios de al lado. Tuvimos también mucho tema normativo porque el edificio toca edificios de vivienda. Entonces, de pasar a ser un edificio ciego a un edificio abierto, la preocupación de los vecinos por ver y ser vistos, pues bueno, nos requirió bastantes modificaciones en el proyecto. Pero como al final hemos ganado todos estos espacios para patios interiores que utilizan en el día a día, en las cafeterías y en los elementos comunes, porque como digo, aquí hay 16 empresas que trabajan dentro de una misma empresa. Entonces, toda la parte de elementos comunes era muy importante. Aquí veis, por ejemplo, la planta baja. La planta baja prácticamente son todo elementos comunes. Son espacios de grabación, espacios de salas principales. Todo lo que veis al lado derecho, en la parte baja a la derecha, es toda una cantina que tiene que dar servicio a todos los trabajadores. Y luego esto sería una planta tipo. Aquí ya veis las divisiones. El planteamiento siempre funciona con 3 núcleos que tienen en el núcleo central también una parte de pequeño café para que no tengan que bajar a la cantina, y después cada planta es completamente diferente porque cada empresa tiene diferentes metros cuadrados, diferentes necesidades de salas, y que además nos pedían que fuera muy flexible, porque en el transcurso de la obra pues unas empresas absorbían a otras, una empresa se dividía en 2 empresas distintas, y eso no solo a nivel de arquitectura sino de instalaciones pues supuso un gran reto. Por eso veis que las diferentes cajitas y los diferentes elementos van mutando a través de los diferentes edificios. En la planta superior, y aprovechando este tejado que era existente, lo que propusimos fue hacer una doble altura igual. Al final hay elementos que repetimos de una manera o de otra en el lenguaje de nuestro estudio, con un gran auditorio para poder comunicar los espacios comunes y las zonas VIP que había en el nivel superior. Y un poco esta es la imagen general, todo con todas las instalaciones abiertas, vistas, para ver también pues, todos estos elementos de la estructura que ha ido mutando a través del tiempo. Quizás esta es una de las más limpias, pero hay muchas en las que se pueden ver diferentes dibujos, refuerzos en la estructura. Y ya digo, se planteó si taparlos, modificarlos o mantenerlos, y la idea fue mantenerlos. Unas superficies muy blancas, muy neutras, que después tienen un montón de grafitis y diseños en cada una de las empresas. Hubo un trabajo muy grande de grafismo para que cada empresa dentro de la uniformidad le diera su toque o su color, porque además muchas de ellas tienen colores corporativos. Entonces, dónde poner esos colores corporativos también fue una de las discusiones que tuvimos. Y una fachada cálida que también haga sentirse cómodo a los que trabajan allí. La fachada cálida de la fachada norte, por suerte, como digo, esto era completamente norte y nos permitía jugar con no demasiado control solar, y también replicar esta madera en la parte, veis un poco la imagen, esta sería la vista desde la fachada sur, y un poco la calidez en los espacios de reunión. Este todavía es una imagen previa a la inauguración. Después, si tenéis la oportunidad, si veis alguna imagen en la web, veréis que todo esto se llena de cuadros, dependiendo de la sala o dependiendo del aire que le quisieron dar en cada nivel. Aquí veis, por ejemplo, uno de los temas que os decimos. Esta planta, de planta baja a planta primera, aquí estaríamos como en la entreplanta, estamos como a media altura.
Entonces, veis que, como en casi todos los edificios, los pilares de planta baja, junta de dilatación, y el pilar que existía en planta primera, pues había una diferencia de tamaño. Entonces, lo que quisimos es dejarlo visto y que se viera dónde nos encontramos en este nivel un poco de entreplanta. Y como la calidez y demás, pues se vuelve a trasladar a la cantina con un lucernario inmenso. Originalmente había 6 lucernarios separados que se decidieron estructuralmente unificar y que toda la cantina tuviera luz natural desde el techo. Y la parte del auditorio también que conecta los dos niveles. Este auditorio además lo utilizan mucho porque como tienen todas estas diferentes eventos, bueno, pues la parte acústica era muy importante. Se hizo muchos estudios para que, si bien montan fiestas bastante grandes, pudieran estar trabajando también en el nivel inferior o en la sala de al lado. Y nada más, bueno, muchas gracias.